dolencia. ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel que perdona los pecados? ¿Quién es aquel que sana tus dolencias? ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Es Jesús que murió en esa cruz. Es Jesús, derramó su sangre en la cruz. Es Jesús, tu Señor y Salvador. Es Jesús, tu Señor. Aquel que sana tus dolencias. ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Es Jesús que murió en esa cruz. Es Jesús, derramó su sangre en la cruz. Es Jesús, tu Señor y Salvador. Es Jesús, tu Señor. Es Jesús, tu Salvador. Es Jesús, tu Salvador. Es Jesús, tu Señor. Es Jesús, tu Señor y Salvador. Es Jesús, tu Señor. Mi Señor. Libro de Mateo, capítulo 7. Esta tarde vamos a hablar un tema polémico, un tema muy problemático para muchas congregaciones. Pues esta tarde vamos a disponernos a escuchar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 6 en el nombre de Jesús. Dice la palabra en este nombre de Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5: hipócrita, saca también la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo último 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Alabado sea Dios. Tome el asiento en esta tarde. Vamos a entrar en este tema, juzgando o no juzgando. Es un tema controversial que muchas denominaciones han debatido, incluso algunos la han vetado, no quieren hablar de este tema,
Temas tales como el no vender dentro de una congregación son temas polémicos, pero para la iglesia de Jesucristo es un tema primordial, es un tema muy importante que nosotros vamos a aprender en esta tarde. Vamos a hablar sobre este tema, juzgando o no juzgando. Para eso mantenga su palabra ahí al frente de usted, capítulo 7 de Mateo, repetimos, versículos del 1 al 6, en el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos un poco de tiempo, si es posible en dos partes. Tenemos este estudio, esta palabra santa que edifica y que redarguye. Antes de empezar, hermano, quiero mandar un saludo a los hermanos, a los amigos que nos sintonizan en Mi Dios Reina, en ese canal y en otros también. Alabado sea Dios. Y un saludo especial para la pastora, hermana de la Rosa, en Texas, que Dios ha hecho la obra en ella. Dios le ha bendecido, Dios le ha sanado, Dios le ha restaurado esos riñones para la gloria de Cristo, porque sabemos que cuando el pueblo del Señor ora, suceden cosas, como dice el canto, maravillosas. Amén. Así que en esta tarde vamos a entrar en el mensaje, hermano, juzgando o no juzgando. Vamos a empezar, hermano, hablando de los presidentes. Sabemos que en cada país Dios ha puesto hombres líderes, presidentes, para guiar una nación. Amén. Hay jueces en las cortes, hay gobernadores en las ciudades, hay pequeños líderes en las comunidades, y cada uno de ellos Dios le ha dado la autoridad para juzgar o para dirigir, para aconsejar y para poner en línea lo que se sale del camino. Se ha hablado poco de este tema en las congregaciones, el juzgar. La palabra común en las congregaciones es: no me juzgues, no me puedes juzgar, no me juzgue, nadie es para juzgar. La palabra nos enseña que sí, usted es alguien para juzgar. Dios le ha puesto a usted para juzgar. Dios me ha puesto a mí para juzgar, conforme a la palabra de Cristo Jesús que está en la Biblia. Si yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿de qué color es el micrófono que yo traigo en mis manos, esta parte de arriba? Usted va a decir que es verde. Usted está juzgando ya. Si le pregunto de qué color son las bocinas de mi lado izquierdo y derecho, usted va a decir que son negras. Eso es juzgar. Hermano, si le pregunto de qué color es este letrero, usted va a decir negro las letras y blanco lo de alrededor. Usted está juzgando. Juzgar significa, primeramente, dar una sentencia, descubrir lo malo, decir qué es y qué no es. Juzgar significa aclarar, verificar, exponer. Hay mucha variedad lo que significa la palabra juzgar. Hoy en día hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, que tanto que cuando una persona comete un mal dentro de la congregación y la palabra de Dios le habla, la persona dice: el hermano o la hermana me están juzgando. O simplemente dice: no deben juzgarme, no hay quien pueda juzgarme, solamente Dios. Pues Dios te está hablando por medio de la palabra. Existe una ignorancia en el pueblo de Dios respecto a este tema de juzgar. Los presidentes, hermano, en las repúblicas del sur de América, en el norte, Centroamérica, en otros continentes, Asia, Europa, África, hay líderes que Dios ha puesto, líderes que la misma mesa directiva los pone, y cada uno de ellos son responsables en decir: aquí hay algo mal, aquí hay algo que se está moviendo mal, aquí hace falta una entidad política, o aquí hace falta, una señal de luz, hace falta en la ciudad algo que aportar o algo que quitar. Eso es juzgar. Cada predicador en los púlpitos puesto por Dios es una persona que está juzgando conforme a la palabra del Señor Jesucristo.
Cada uno de los profetas, cuando ellos hablan, están juzgando. Es mismo Dios juzgando por medio del siervo o la sierva. Eso es juzgar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay un versículo que me interesa mucho en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 17, donde Dios me dice a mí y donde Dios le dice a usted que usted debe ceñirse los lomos, usted debe pararse firme, levantarse del lugar donde usted está y hablar todo lo que Dios le dé a usted para decir. Dice la palabra: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El hombre que Dios ha puesto en diferentes lugares son hombres que deben hablar la verdad de Jesús. Son hombres que Dios ha puesto para juzgar al pueblo. Quizá usted diga en esta hora, hermano o hermana, pero es que no todos podemos juzgar, no todos, exactamente, no todos podemos juzgar, no todos pueden señalar, no todos pueden juzgar. ¿Qué es lo que pasa cuando un presidente le encuentran algunos mensajes en su teléfono dirigidos hacia otra mujer? ¿Qué es lo que pasa? Lo quitan de la silla presidencial. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando descubren a cierto gobernador envuelto en adulterio con una mujer que no es su esposa? ¿Qué es lo que pasa? O sus hijos en fornicación. ¿Qué es lo que sucede? Le quitan la autoridad de gobernador. Lo quitan porque no son dignos de juzgar. O sea, la persona que va a juzgar debe ser una persona recta como Job, como Moisés, como Noé, personas rectas, temerosas, apartadas del mal y puestas a los pies de Dios, sometiéndose a la palabra. Pero hoy en día el hombre, la mujer tiene miedo del hombre. Por eso es que el hombre no declara la verdad. Por eso es que el hombre no se enfrenta al enemigo. Él quiere mejor, como dice el dicho mundano, si no puedes contra el enemigo, únetele. Es lo que están haciendo muchos líderes hoy en día. Se están uniendo al enemigo y están hablando lo que el enemigo quiere que hable. Pero Dios en esta tarde te dice a ti, me dice a mí: cíñate tus lomos, levántate y habla todo cuanto yo te ponga delante de ti. No temas a ninguno de ellos. Porque si yo no hago caso, yo no hablo lo que Dios me está dando, yo voy a ser avergonzado, yo voy a ser quebrantado delante de mis enemigos. El enemigo es lo que quiere, que no entres a este lugar. El diablo es lo que quiere, que si entras, él te quiere sacar. Eso es lo que hace Satanás. Él no quiere una iglesia unida. A él no le gusta la unidad. Satanás no es un ser que le gusta sumar, le gusta restar, le gusta quitar la bendición, le gusta quitar las personas. Y este es un tema que él usa. Alguien comete falta delante de la iglesia, delante de los hermanos, no me juzgues. Nadie es para juzgar. Un error muy grande. Sí te puede juzgar la palabra, sí te puede juzgar el pastor. Si el pastor está bien delante de Dios, él te puede juzgar, te puede llevar a presencia de la mesa directiva y plantear el problema. Alabado sea Dios, para que esa solución venga a tu vida y no manche lo demás. Juzgando o no juzgando. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando una persona comete falta de adulterio o falta de fornicación, es decir, cuando comete adulterio o fornicación, sea que la persona esté casada y se meta con alguien más, o aunque no esté casado y se meta con una persona, 2, 3 mujeres o hombres, esa persona está en pecado. Muchas de esas personas se llevan a corte, se llevan ante el concilio de los hombres. ¿Y saben qué pasa allá? Van y se presentan: yo soy el predicador, soy el pastor de la iglesia
llamada así. Yo soy el evangelista, tengo 15, 20 años en el evangelio. Y van y se presentan, hermano, para hacerme reír de todo. Por eso dice el Señor, si tú no hablas lo que yo te pongo, te voy a quebrantar delante de ellos. Y van y se presentan estas personas delante de la corte, hermano, a juzgar un caso de adulterio, hablando a los líderes, a los pastores o a las pastoras o evangelistas. Y van y se presentan a la corte y el juez empieza a juzgarlos y empiezan a relatar toda la vida íntima de ellos y todo el mundo se da cuenta. Ese es un error muy grande. Cuando hay un problema, se lleva en la misma iglesia, se juntan los hermanos, se junta el pastor y se comenta el problema, y ese es el lugar donde nosotros vamos a disponernos a aclarar cualquier problema. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice, cuando había un problema en Corintio, había eso. Tenían un problema, se iban a la corte, se iban a los hombres para que solucionaran los problemas. Y dice el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea que el Dios Todopoderoso a nosotros nos va a poner en aquel día para juzgar naciones, para juzgar pueblos, para juzgar aún a los mismos ángeles, para juzgar a legiones, para juzgar potestades, para juzgar a los enemigos de Dios. Entonces, si nosotros no sabemos lidiar con un problema local y queremos llevarlo a corte, como muchos lo hacen, que son el hazmerreír, la vergüenza del evangelio, que por causa de ellos es vituperado, ellos se están autonombrando que no son suficientes, que no son autosuficientes para solucionar un problema. Por lo tanto, ellos dicen: nadie puede juzgar, nadie nos puede juzgar, y se van a la corte y el juez los juzga. Alabado sea el Señor. Pero aquí vemos, hermano, que los corintios tenían esta costumbre y Pablo les dice que no. Versículo 5: para avergonzaros lo digo, dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Cuando hay un problema legal, que al hermano se le metieron las gallinas a su chiquero por allá y hay un pleito grande en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a corte. Eso es de inmadurez espiritual. Son personas que todavía no saben juzgar. Son personas porque no saben lo que es juzgar. En la iglesia Dios ha puesto un líder para juzgar. Cada uno de los pastores de nosotros somos un pequeño juez en cada una de las iglesias. Claro, si el pastor está bien delante de Dios, si el pastor está en adulterio, es una persona indigna de juzgar. Por eso él dice: no me juzguen. Tú no me puedes juzgar. ¿Estamos entendiendo? Ese es un tipo de juzgar, hermano. Cuando hay una necesidad en la iglesia, nosotros como líderes tenemos que lidiar con eso. No dejar que se vayan las cortes. Alabado sea el Señor, porque en las cortes solamente el que no conoce a Dios. En las cortes solamente el que está allá, el que no tiene sabiduría, el que no tiene entendimiento, el que quiere ser vituperado. Pero no por causa de Cristo, sino por causa de su consuficiencia. Alabado sea el Señor. Ese es un tipo de juzgar. Por eso es necesario conocer lo que es juzgar y lo que no es juzgar. Por eso muchos, cuando alguien comete, algún pastor por ahí se divorcia porque hay adulterio, se divorcia y se junta con otra mujer y se casa, lo primero que dice el pastor dice: nadie me puede juzgar. ¿Cierto o no cierto? Nadie me puede juzgar. Y como él es el pastor, los demás hermanos lo defienden. No puedes juzgar al ungido de Jehová. No puedes juzgar al siervo de Dios. ¿Qué siervo de Dios va a tener 2 mujeres? ¿Qué siervo de Jehová va a tener 3 mujeres? Casado con las 3 mujeres. Ninguno. Solamente los siervos de Satanás.
Y esto es lo que el diablo no quiere que se enseñe y se predique en las iglesias. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entrar, hermano, al tema. Alabado sea Dios. Vimos la forma de juzgar de los corintios, una manera errónea, una manera equivocada. Por eso muchos que por causa del adulterio, fornicación o fraudes se van a las cortes federales o a las cortes estatales, locales, y hermano, todos se dan cuenta de esa estafa o de ese fraude, hermano, porque en la iglesia no hay, como dice Pablo, ¿qué acaso no hay entre ustedes un sabio al menos que pueda juzgar este caso sin tener que ser llevado a las cortes federales o locales? Fíjese, porque la gente no sabe, hermano. Los hijos de Dios están entrando por la puerta, pero no les están abriendo el entendimiento ni los ojos espirituales. Entran con la idea de que no pueden juzgar, que si ven un mal en la iglesia no pueden hablar, que si ven algo incómodo, algo avergonzoso en el altar, no pueden mover la boca porque dicen, no eres digno de juzgar. Si yo estoy bien con Dios, yo sí puedo juzgar. La palabra juzgar es descubrir. La palabra juzgar también significa aclarar, revelar, enseñar. Eso significa también la palabra juzgar. Por eso, hermano, hoy en día en las congregaciones, en los altares, alabado sea Dios, hay cosas, hermano, abominables delante de Dios. Mujeres casadas con hombres 2, 3. Hombres casados con mujeres también 2, 3. Divorciados, unos en fornicación, cometiendo fraudes, hermano. Y todo, entra la gente por la puerta y calladito la boca, porque se les ha doctrinado de una manera errónea, que no pueden señalar, no pueden juzgar, no pueden descubrir, no pueden revelar lo que está pasando en ese altar. Y por eso, hermano, usted ve pastores torcidos, evangelistas torcidos, hermano, porque eso es, hermano, lo que el diablo quiere hacer con la iglesia, confundir al pueblo de Dios. Pero usted sí puede juzgar si está bien delante de Dios. Vamos a verlo conforme a la palabra. Aquí se enseña la palabra y nos basamos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ábrase en el libro de Jeremías. Alabado sea Dios. Porque muchos dicen, hermano, cuando en los lugares como en este lugar se predica la verdad, a la gente le llega. Que si la gente cometió fraude, hermanos, yo no los conozco, le llega la palabra, le juzga la palabra. Y la gente lo que hace, no le echa la culpa a Dios. Ay, Dios me está hablando tremendamente, Dios tiene la culpa. No, el pastor tiene la culpa, él me está juzgando y no es quien para juzgarme. Vamos a ver conforme a la Biblia que sí somos alguien para juzgar. Ábrase en Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 nos dice: y os daré pastores según mi corazón, dice Jehová, hermano, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cada uno de ustedes tienen un pastor. Las congregaciones de otros lugares tienen sus pastores también, sus líderes. Cuando estamos hablando de líderes puestos por Dios, hermano, no hay que se quiere poner. Cuando un líder es puesto por Dios y ve algo anormal dentro de la congregación, ve algo que no está cayendo bien a los ojos de Dios, él tiene que dejarse guiar, como dijo Jeremías, por las palabras de Cristo Jesús, por las palabras de Jehová. Alabado sea Dios. Pero ¿qué es lo que hace hoy? El pastor está tirando, el pastor está echando pedradas, me está tirando, no le caigo bien, el pastor me está juzgando. Es porque esta persona, hermano, no conoce todavía lo que es juzgar. Si saliendo de esa puerta él está juzgando, voy a poner la llave en mi carro y va a prender, eso es juzgar también. Llego a mi casa, prendo la estufa, hago de comer, eso es juzgar. Todo lo que la persona hace es juzgar. Alabado sea Dios. Eso es lo que la persona no entiende todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en Hebreos capítulo 13 vamos a mostrar con la Biblia, hermano, que el pastor es el responsable, el primero en juzgar en la iglesia.
Sí, porque lo que se mueve dentro de las bancas, dice el pastor no me puede juzgar, la hermana del pastor no me puede juzgar, los hijos tampoco, los hermanos no me pueden juzgar. Una manera equivocada. Quien habla de esa manera, hermanos, son personas inmaduras que todavía no conocen la verdad de Cristo Jesús. Y Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Por eso muchos siguen esclavizados. Por eso muchos están dentro de las congregaciones, hermanos, mirando anomalías en el altar y se callan toda la boca porque se les ha enseñado de que no deben hablar nada, no murmurar, no hacer nada. Por eso los líderes están como están. Pero el que es puesto por Dios en Juan, alabado sea el Dios poderoso. En Hebreos 13:17 nos dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí el escritor a los hebreos nos dice que cada uno de nosotros debemos someternos a cada uno de los pastores, es decir, al que está al frente. Debemos someternos al pastor, porque Él guarda, Él cuida. Cuando estamos mal, Él nos va a guiar, nos va a decir: mira, aquí estás mal, corrígete. El pastor te está juzgando. Eso es juzgar. No digas que nadie debe juzgarte, que solamente Dios. Dios ha puesto en el país políticos que juzgan la nación. Hay que salir de esa ignorancia espiritual, que en el mundo no hay quien juzgue. ¿Cómo que no hay quien juzgue? Aquí en Estados Unidos tenemos un juez grande, ese se llama Obama. Él pone las leyes. Hay otros hombres más pequeños que son pequeños jueces también en las naciones. Alabado sea Dios, porque Dios los ha puesto, hermano. Ya si ellos se desvían, ellos hacen lo contrario, ellos van a dar cuenta de eso. Creo que estamos entendiendo poco a poco, hermano. Entonces, alabado sea Dios. Dios ha puesto pastores y cada uno de ellos debe juzgar conforme a la palabra, ¿verdad? Pero déjenme le digo que son los primeros que dicen que no deben juzgar. Entonces, ¿por qué están predicando si dicen que no deben juzgar? Si cada vez que enseñan la palabra están juzgando. Cada vez que usted está leyendo un sermón está juzgando delante de la congregación, aleluya. Entonces, ¿por qué dicen que no deben juzgar? ¿Sabe por qué dicen que no deben juzgar? Porque en sus vidas hay adulterio, hay fornicación, hay fraude, hay murmuración, hay calumnia, hay difamación. Por eso dicen: no me puedes juzgar, nadie es perfecto. ¿Cómo que nadie es perfecto? Delante del hombre siempre vamos a ser faltos, hermano. Pero la Biblia nos enseña que hubieron hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios. Job, Moisés, hermano, Noé, hallaron gracia delante del Cordero, es decir, de Jehová, en ese tiempo antiguo que se le conocía como Jehová. ¿Por qué usted no puede hallar gracia delante de Dios? ¿Sabe que el enemigo quiere humillar a la persona? Tú no puedes santificarte, tú no puedes ser algo, tú no puedes juzgar, tú no puedes hacer nada porque eres una persona mala, pecadora, abominable. Eso es Satanás, hermano. Usted ha sido ahora una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido a precio de sangre, hermano. Él nos ha lavado con su sangre. Él nos ha redimido, nos ha dado la oportunidad de servirle y de adorarle. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, hermano, es que nadie puede juzgar. No puedes juzgar tú porque no tienes la palabra de Cristo en tu corazón. Yo puedo juzgar. Todos los días juzgamos conforme a la palabra, porque si la palabra me enseña, hermano, yo debo de darlo. Le guste a quien le guste, y si no le gusta, ni modo. Porque si yo no aprovecho esta oportunidad que Dios me ha dado de hablar lo que Él me da, Él me va a avergonzar delante de mis enemigos. Créame, hermano, que hay muchos que quieren mi caída. Hay muchos, infinidad, hermano, que quieren verme nuevamente avergonzado. Eso no se lo va a cumplir, porque mi vida y mi corazón están delante del que vive, del que reina, del que dice que yo soy el gran poderoso de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.
Estamos mirando, hermano, cómo el pastor es un juez en la congregación. Es un hombre que si alguien robó por ahí, Dios le va a mostrar. Y él tiene que predicar en contra del robo. Si hay alguien por ahí calumniando a la esposa del pastor, o al hermano, al vecino, y el pastor se da cuenta, o Dios se lo revela, Dios, hermano, le va a decir que lo amoneste. Eso es juzgar. Eso es juzgar. ¿Sabe? Dígame usted, hermanos, amigos que nos están mirando, mi Dios reina, también en los que estamos aquí presentes, hermano, en casa del alfarero, dígame usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado un sermón en contra de la mentira? ¿Cuántas veces usted ha escuchado un sermón en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra del chisme, en contra de robar o de hacer fraude? Es raro la vez que usted escucha un mensaje de eso. ¿Sabe por qué? Porque esas personas no están bien delante del Cordero. Porque si estuvieran bien, Dios les hablara, ellos no tuvieran miedo y declararan la verdad de Cristo Jesús. Y son los primeros esos pastores, hermano, son los primeros los pseudoasalariados los que dicen: no debes juzgar al hermano, no puedes juzgar. Si yo estoy bien delante del Señor, cumplo con los requisitos terrenales y celestiales, hermano, Dios me ha puesto por juez, Dios me ha puesto para decirle a un adúltero: ¿sabes qué? La mujer con la que tú sales, no está bien que tú hagas eso delante de Dios, porque si Cristo viene te vas al infierno. Lo estoy juzgando. Si quiere aceptar la palabra, la acepta, y si no, se retira. Pero si yo estoy en adulterio, hermano, yo no puedo juzgar. Ahí el diablo tiene razón. No todos pueden juzgar. Un adúltero no puede juzgar a otro adúltero. Por eso en las iglesias no se habla de chisme, ni adulterio, ni fornicación, ni mentira, ni calumnia, ni rumor, ni nada de eso. Porque es lo que hay, hermano. Los primeros que están envueltos en esas actividades que no son de Dios son los líderes. Como ese líder es la congregación. Alabado sea el nombre de Jesús. Creo que vamos a poner en dos partes esta predicación, este mensaje. Alabado sea Dios. Me gusta mucho, hermano, porque yo sé que no tengo el don para dirigir. Sé que no tengo el don, hermano, para cantar. Pero me gusta enseñar, como alguien dijo por ahí, un pastor. Me gusta enseñar. Me gusta descubrir la verdad en las páginas de la palabra de Dios. Me gusta exponer lo que otros no declaran. Eso es lo hermoso, hermano. Eso es lo bonito. Alabado sea Dios. Porque el diablo puede cantar, el diablo puede dirigir, el diablo puede profetizar, pero el diablo, hermano, no puede poner por práctica la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre del Cordero. Adórele a Dios en esta tarde. El diablo quiere que no adore usted. El diablo quiere meterse en su vida para que se desanime, para que se ponga todo ahí cabizbajo, hermano. La iglesia del Señor debe andar con la frente en alto, hermano. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Y hermano, este hombre, vamos a seguir hablando sobre el pastor, que Dios lo ha puesto como un pequeño juez en la congregación. Porque el primero, hermano, que dice que no se debe juzgar es el pseudoasalariado. Pues entonces que no predique, que se abaje, ¿verdad? Que se siente en la silla, solamente viene a orar si es que se acuerda orar, de venir a orar. Si nadie es digno de juzgar, entonces ¿para qué se sube a dar el sermón? Entonces es un hipócrita, como vamos a ver más adelante. Versículo 1 del capítulo 7 de Mateo, palabra central, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta palabra anda por todo el mundo, hermano. Es como el dólar. Esta palabra es como el dólar. Anda por todo el mundo regado esta palabra. Ay, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis, nadie es digno de juzgar. Y anda como el dólar, hermano en mano. De iglesia en iglesia anda esta palabra: no juzguéis. Y todos: ay, sí, verdad, hermano, no debemos juzgar. Es verdad, no, nadie. Mira, hermano. Y le pregunto una vez: ¿de qué color es el micrófono? Verde. Usted está juzgándome ya, que es verde lo que yo traigo. Eso es juzgar. Entonces hay una ignorancia, hermano, respecto al juzgar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, Jesús nos ha dicho: no juzguéis para que no seáis juzgados.
¿Usted sabe cuánta gente andaba con Jesús? Mire, andaban sus discípulos, que luego se le llamaron apóstoles. Andaban con ellos los que liberaban, los que él sanaba, los paralíticos, ¿se acuerdan? Ellos iban tras él. Aunque eran sanados, eran personas que todavía no creían exactamente a Jesús. Los leprosos también, los que estaban endemoniados, eran liberados y seguían a Jesús también. Pero había un grupo que seguía a Jesús también, llamado fariseos, los saduceos. Estos hombres de la ley los seguían. Y este mensaje, hermano, de capítulo 7 de Mateo, era para ellos. Era para ellos directamente, hermano. Aunque Pedro estaba ahí, Jesús se enfocó directamente a los fariseos y religiosos de ese tiempo. Ahí estaba Jesús hablando y les dijo: no juzguéis. No se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a los religiosos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y el diablo, hermano, circula este rumor por todo el mundo, repetimos, pero no lee lo que sigue. Vamos a leer lo que sigue, hermano. Dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, hermano, si vamos a suponer que yo cometa fraude y yo juzgo a una persona que ha hecho fraude también y le digo: ¿sabes qué? Tú cometiste fraude y eso no está bien delante de Dios. Esa persona me va a juzgar también a mí. Me va a decir: pero si tú también hiciste fraude, tú también hiciste fraude. Entonces, si yo lo juzgo a él, él me va a juzgar a mí. Creo que estamos entendiendo. ¿Correcto? Leemos: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Fíjese, versículo 3, que el diablo no lee, hermano. Esto no le gusta leer al enemigo, solamente el primer versículo lo lee, los demás no lo lee. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ah, caray. Esta persona, hermano, Jesús dice que no puede juzgar. Esta persona no puede juzgar porque dice que en su ojo tiene una viga gigantesca, una viga grande, hermano. ¿Saben lo que es una viga? O un poste grueso. Y una paja es algo pequeñito. Entonces, una persona que tiene una viga en su ojo no puede sacar la pequeña pajita de su hermano. Es decir, que si yo veo que un hermano está en pecado, está en fornicación o en adulterio, o ha hecho fraude, perdón, o ha difamado a alguien, y si yo he hecho cosas peores, yo no puedo exhortarle a él, no puedo predicarle, yo no puedo exhortar ni puedo ministrar la palabra, porque entonces sería un hipócrita que nos dice el Señor más adelante. En el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjese cómo dice, el Señor no dice que no debemos de juzgar. Cristo no dice no juzgues, te prohíbo juzgar. No, Él dice que sí se debe juzgar, pero si en tu ojo no existe la viga, repetimos, si tú estás bien delante de Dios, tú estás bien delante del Señor, no has mentido, no has adulterado, no has fornicado, no has calumniado, como Samuel. El máximo ejemplo que yo veo cristiano en la Biblia es Samuel. Este hombre se para, hermano, y dice: a ver, ¿a quién de ustedes he defraudado? ¿A quién he calumniado? ¿A quién he robado? ¿A quién he tomado el cabrito de alguno? Dígame y se lo repongo. Nadie, dice. Así, hermano, Dios quiere hombres como Samuel. Dios quiere Samueles en los altares. No quiere sinvergüenzas como Saúl, adúlteros, mentirosos y fornicarios. Dios quiere hombres poderosos de la palabra, que expresen la verdad de Cristo, que la vivan. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Alabado sea Dios. Jesús no dice que no debe juzgar a usted, dice que sí debe juzgar, pero si usted no tiene en su ojo una viga,
Ahora vamos a ver. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Corintios. Capítulo 2, versículo 15, en el nombre de Jesús. Dice Pablo a los Corintios: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjese, hermano, ¿quién es el que juzga todas las cosas? El espiritual, el que se somete, el que cumple, el que todo lo puede, hermano, en Cristo. Pablo juzgaba las iglesias de Éfeso. Pablo, hermano, juzgaba las iglesias de los Gálatas, juzgaba a los corintios, juzgaba a los tesalonicenses, a los colosenses, hermano. Él le mandó la carta a Tito, hermano, y todas esas epístolas, hermano, si usted las lee, hermano, las de Pablo, eran juzgar a cada uno de ellos. A los corintios les decía: cuando ustedes vienen a celebrar la Santa Cena, no se esperan en casa a comer. Ustedes vienen aquí a comer, a llenarse el vientre de comida, a embriagarse. Pablo los juzgaba, los reprendía, los exhortaba. Eso significa juzgar, hermano, exhortar, exponer la palabra de Cristo. Eso es juzgar. Pablo era un juez para las iglesias. Esto nadie lo ha dicho. Él juzgaba a las congregaciones, las reprendía. Así que cuando su pastor lo reprenda a usted y le diga que usted está mal, usted debe aceptar la palabra, la corrección. El sabio acepta la corrección, mas el necio la desprecia. Ay, me está tirando, me está juzgando, no es para juzgarme. Pues entonces, ¿por qué lo tiene al frente el Señor ahí? Si no es para juzgarte a ti. ¿Para qué tenía Dios a Pablo ahí, hermano, frente a las congregaciones? Si no era para juzgar las iglesias. Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para hacer, hermano, levantar aquellas congregaciones, pero no solamente levantarlas, hermano, sino para disciplinarlas, para juzgarlas y para reprenderlas cuando hicieron algo malo. Eso, un pastor, hermano, es un juez. Esto a nadie se lo ha escuchado. Un líder que estoy hablando de los líderes de Dios, hermano, no de los pseudoasalariados, ni de los falsos profetas, ni de los ¿cómo se le llama, hermano? Esos hombres, hermano, que están una cosa aquí y otra cosa por allá, que no se les entiende en lo que viven. Eso le decía, hermano. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alabado sea el nombre del que vive y reina para siempre. Pero fíjese, hermano, en Hebreos 13:17 dice que debemos obedecer a vuestros pastores. Alabado sea Dios. En Juan 12:48 dice que el que me rechaza, dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, estamos predicando en esta tarde la palabra de Cristo. No nos salimos del tema ni de la palabra, porque estamos leyendo textos que Dios quiere. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Esta, hermano, la que se está predicando ahorita, esa es la palabra que juzga. Nosotros solamente somos un instrumento de Dios. Ella, dice, le juzgará en el día postrero. Alabado sea Dios. Esta palabra que no obedecen muchos, esta palabra, hermano, jóvenes, adultos, un día les va a juzgar a esas personas. Aquellas personas que decían: ay, no me puedes juzgar, no todo puede, nadie puede juzgar, solamente Dios. Pues esta palabra te va a juzgar en aquel tiempo. Si hoy al adúltero le digo que se va al infierno y dice que lo estoy apedreando, en aquel día Dios le va a decir adúltero también. La misma palabra que se predicó hoy se va a predicar en aquel día, y le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Eso, hermano, respecto a juzgar o no juzgar, hermano, es lo que hay una ceguera espiritual en estos tiempos. Los pastores pseudoasalariados
los que ellos se han puesto porque tienen una familia, una congregación grande, un grupo grande y se sienten fuertes, hermano, son los que divulgan esta palabra, no juzguéis. Son, hermano, los que callan la verdad de Cristo. Son los que se oponen, hermano, a lo que se llama Dios. Son los primeros que Dios le va a hablar. En Tito 2:15, si nadie puede juzgar, hermano, antes de leer este versículo, si nadie puede juzgar como dice el diablo allá afuera, incluso aquí dentro también, es que nadie puede juzgar. ¿Cómo que no, diablo mentiroso? Sí podemos juzgar conforme a la verdad de Cristo. Si nadie puede juzgar, entonces ¿por qué hay pastores puestos por Dios en los altares? Entonces, ¿por qué Dios pone evangelistas? ¿Por qué pone profetas? Alabado Dios. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hoy en día, cuando está de una profecía de alerta o reprensión, lo critican y lo menosprecian porque dicen, eso que está dando el hermano o el pastor no es de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Menospreciándola a usted. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver hace rato, hermano? ¿Qué Dios dijo hace unos momentitos? Que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esas palabras que habló el siervo o la sierva, le van a juzgar en aquel tiempo. Porque todo lo que el pastor verdadero de Dios dice, es palabra de Dios. Sea profecía, sea sueño, sea palabra bíblica, sea revelación, sea lo que sea, es de Dios. Alabado sea Jesús. Amén. Así decía Tito, hermano, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Usted sabe cuántos somos menospreciados, hermano, por hablar la verdad? ¿Sabe cuánto nos vituperan por hablar la verdad? En esta ciudad, hermano, hay cargas de pseudopastores, pseudoasalariados, hombres que les interesa tener la iglesia llena, la iglesia reventando, hermano. Ya no solamente se hacen comidas dentro, hermano. Aquella iglesia se hace primero un show, luego se convierte en restaurante, y aquel lugar, hermano, se convierte en orgías cristianas. Alabado sea Dios. Hay tandas, hay rifas, hay juegos de toda clase, cosas que no había en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, Jesús le dijo, hermano, mi casa será llamada casa de oración. Hoy, la iglesia moderna de Cristo, entre comillas, se ha transformado ya en un centro cívico, en un show, hermano, donde hay show, donde hay pantomima y donde hay payasos. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Eso ha venido el diablo a torcer todo lo que se llama Cristo. Y hermano, sé que estoy juzgando, pero juzgo con justo juicio, con justa palabra de Dios. Vamos a leer, hermano, más adelante. Juan 7:24. El mismo Jesús que dijo, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, él ahora dice, mientras que usted lo busca, se lo voy a leer. 7:24 de Juan dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es que me dijeron que la hermana andaba... No puedo juzgar eso, hermano. No puedo juzgar porque no es un justo juicio. Hermano pastor, es que el hermano joven lo vi. No puedo juzgar, no puedo reprender la hermana porque yo no lo miré. Eso es, hermano, justo juicio. Pero hay pastores sinvergüenzas que le llegan a ese chisme de esos espías que hay en las iglesias. Hermano pastor, fíjese que usted pone a predicar, hermano, andaba rentando allá películas. Sí, y empieza el pastor a buscar un mensaje respecto a ese hermano y lo pone en disciplina, lo baja, ya no lo deja ministrar. Y aquel hermano, ¿qué pasó, hermano? Yo no hice nada, hermano. No juzgó con justo juicio el pseudo asalariado. Eso, hermano, Dios nos dice, Jesús nos habla a nosotros que sí podemos juzgar con justo juicio.
Si yo veo un predicador, hermano, un músico que ministra en este lugar y lo veo en otro lugar, hermano, que no es apropiado, primero voy a hablar con él. Hermano, pasa esto, porque hace esto. Él me explica, llegamos a un acuerdo, y si sigue el hermano, entonces hay medidas que hacer. ¿Qué estoy haciendo yo con él? Juzgándole. Le estoy juzgando, hermano. Estamos juzgando al hermano, porque Dios me ha puesto como juez. El diablo dice que no, pero sí, aquí la Biblia me muestra que nos ha puesto como jueces. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esto nos enseña, hermano, porque los primeros que viven en pecado y en desobediencia y rebeldía son los pastores, los pseudo pastores. Ellos son los que predican y doctrinan del púlpito: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ven una hermana por allá cometiendo fornicación con 2 o 3, nadie puede decir nada, ni al pastor. Todos se callan la boca, hermano. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que no deben juzgar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vemos que la persona que está bien delante de Dios puede juzgar, puede apuntar y puede decir: hermano, si tú haces eso, lo sigues haciendo, al infierno te vas a ir. ¿Qué dice la palabra? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo amo a mi hermano, uno de los mandamientos, el segundo, dice el Señor, que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo veo un hermano, sea de esta congregación o sea de otro lugar, yo tengo que decirle: hermano, mira, discúlpame, pero porque te amo te tengo que decir esto en buena ley. Tú estás haciendo esto malo delante de Dios. Sería bueno que meditaras en la palabra. Dice la Biblia esto, que esto está mal. Yo te puedo ayudar. Yo le estoy juzgando a él. Pero si yo hago lo mismo, estoy siendo un hipócrita. Pero si yo estoy bien delante del Señor, trato, me esfuerzo, hermano, tengo la autoridad del Señor, sea pastor o no sea pastor, sea músico, sea diácono. Pero si vivimos una vida consagrada al Señor, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos jueces, no para juzgar y condenar a un hermano, sino para darle la mano y decirle: hermano, levántate en el nombre del Cordero. Alabado sea Dios. Eso es juzgar. Eso es juzgar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios. Porque cada uno de nosotros, hermano, ¿qué sería del mundo sin ley? Le pregunto yo. ¿Qué sería del mundo sin presidentes? ¿Qué sería del mundo sin jueces terrenales? ¿Qué sería del mundo sin policías? ¿Qué sería de la frontera sin soldados? Pregunto yo esta tarde. ¿Qué sería del mundo sin ley? Si hoy, habiendo ley, soldados, marina y cuánta cosa de ley que el gobernador o el presidente manda, hay un desorden, hermano. Hay una criminalidad que cada año está aumentando, y ese crimen y ese fraude y ese asesinato están llegando a la presencia del Señor. Está aumentando la tasa de mortalidad en el mundo. Está aumentando el crimen en el mundo, hermano. Si no existiera la ley, esto sería un infierno. Si no existiera ley en el mundo, hermano, sería un infierno, créame. ¿Qué sería en la iglesia sin pastor? ¿Cómo andaban las ovejas? Decía Jesús, como ovejas sin pastor. Unas corrían para allá, otras corrían para acá, y andaban brincando, sufriendo, todas picadas de víbora, todas mordidas por los chacales, todas enfermas, leprosas, hambrientas, porque no tenían un pastor. Pero Jesús dice: y os daré pastores que anden conforme a mi corazón. Ellos los apacentarán, ellos los guiarán, ellos los van a juzgar. Hermano, si tú tienes un pastor que te está reprendiendo, que te está exhortando día tras día, es porque ese hombre te ama, es porque ese hombre está puesto por Dios, porque ese hombre te ha puesto por juez. Ese Dios grande y maravilloso lo ha puesto por juez delante de ti para que arregle tu vida. ¿Qué es lo que dice el criminal, hermano? Vamos a suponer el que roba.
Alguien se metió por ahí a robar un banco, hermano, no digamos el nombre. Se metió a robar, lo pesca la autoridad, el policía, el alguacil, lo lleva a la corte con el juez. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo primero que dice el ladrón? Cuando le preguntan, ¿te declaras culpable? No, soy inocente. ¿Tú robaste el banco? No, yo no fui. Pero mira, ahí en la cámara está tu figura, ahí está, es más la misma ropa que trae. No, yo no soy ese. Sí, yo lo soy. Y el hombre es tan sinvergüenza, hermano, tan déspota, tan descuidado, que viendo aún su propia imagen va a negarse. Por eso en aquel día dice el Señor, no todo el que me dice el Señor va a entrar. Si el hombre tiene cámaras, hermanas, situados en lugares estratégicos, el Dios grande y maravilloso de Jacob y de Elías y de Samuel, hermano, y de Abraham, tiene cámaras por donde quiera. El ojo de Jehová está en este lugar y Dios puede mirarte, Dios puede saber lo que haces, a dónde vas, y de Él no te puedes esconder. Alabado sea el Cordero. Ese es el Dios grande, hermano. Si usted le preguntara a ese que robó el banco, hermano, oye, ¿tú cómo ves? ¿Sería mejor el mundo sin jueces? Claro que sí. ¿Para qué queremos los jueces? Solamente nos traen aquí a perder el tiempo, nos ponen a pregunta y pregunta. Las personas que dicen no juzguéis, el diablo les mete en su corazón eso. No juzguéis. Por eso muchos, la mayoría, hacen y deshacen en las congregaciones, porque saben que nadie les puede juzgar. Usted sabe que el que mata sabe que le va a juzgar el juez. El que roba sabe que el juez le va a juzgar. El que asalta un banco sabe que el juez un día va a estar ante el juez terrenal y le va a juzgar por 30 o 40 años según la ley terrenal. ¿Y el cristiano qué, hermano? ¿El hijo de Dios qué? Cuando alguien comete adulterio, fornicación, hace fraude al gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Nadie sabe. Nadie sabe. Que nadie sepa, hermano. Préstame los números sociales. Nadie sabe, hermano. Mira, aquí están las placas de mi carro. Nadie sabe. Que el pastor que los pastorea no les dice que un día van a estar ante el tribunal de Cristo y les va a recompensar todo lo que hayan hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. El Señor, Dios poderoso, es el juez de jueces, Rey de reyes y Señor de señores. Pero aquí en la tierra, hermano, Dios ha puesto un juez que está al frente de la congregación. Ese juez es el pastor, es el que le dice, es al que le dice Dios, mira, aquí hay uno que está falto de entendimiento, háblamele a mi siervo, háblale este mensaje, profetízale este mensaje de restauración, porque necesita conocer la verdad. Y Dios pone al pastor como juez, y ahí está el pastor dándole el martillazo, dándole la palabra, dándole la pedrada, hermano, como el diablo dice. Pero es para que aquel hermano recapacite, para que aquella mujer deje la forma de andar chueco, hermano, y se levante en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios busca y quiere. Alabado sea Dios. Existe una manera errónea de pensar en lo que significa, y es juzgar. Claro que puede juzgar la iglesia, claro que puede juzgar el músico, el pastor puede juzgar, es el primero que juzga cuando él predica y enseña. A los verdaderos pastores, no a los pseudoasalariados. El diácono puede juzgar si está bien delante de Dios. Le puede decir a una hermana, hermana, tú estás mal delante del Señor, compón tu vida delante de Jesús o al infierno te vas. Ese hermano está haciendo la voluntad de Cristo, está haciendo la voluntad de Dios al estar juzgando. Se oye mal la palabra juzgar. Vemos que juzgar significa también reprender, exhortar, aclarar, aconsejar, descubrir. ¿Qué más podríamos decir que significa para usted juzgar? Alabado sea el nombre de Jesús. Reconocer también es juzgar. Alabado sea el nombre de Jesús.
Dios nos ha puesto, hermano, para que nosotros discernamos lo que es bueno y lo que es malo. Nos ha puesto como jueces. Vamos a llegar más adelante y vamos a hablar sobre los líderes que Dios puso y sobre la función que ellos hacían cuando Dios los había puesto. En Malaquías capítulo 3, versículo 18, si me equivoco en alguna cita, dígame por favor. Malaquías 3, 18, búsquelo en su Biblia. Los jóvenes les pido que busquen la palabra de Dios. Dice la palabra en 3:18 de Malaquías: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿A quién está hablando aquí el Señor? Al líder, a la iglesia, al músico, al diácono, al que Dios ha puesto al frente. Tú vas a discernir la diferencia que existe entre el justo y el injusto. Tú vas a saber la diferencia que existe entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que Dios ha puesto en la iglesia. Nos ha puesto como líderes, hermano, que debemos de mirar dónde la iglesia está fallándole a Dios. Eso es un juez. Un pastor es un juez. Pero el pastor de Dios, no el pseudo asalariado, aquel que se ha recasado como 4 o 5 veces, aquel que vive en fornicación, hermano, que no tiene esposa pero que anda con muchas, hermano, eso, olvídese, tremendo delante de Dios. Bien, vamos a seguir viendo dónde Dios pone al líder, hermano, para juzgar la congregación. En 1 de Corintios capítulo 5 verso 11 vamos a leer lo que Pablo dice, hermano, porque Pablo era uno de los que juzgaba a la iglesia con justo juicio. Él decía, ¿alguien quiere? El Señor le dijo a los discípulos, ¿alguien quiere juzgar? Deben juzgar con justo juicio. ¿Qué significa justo juicio? Un juicio verdadero, un juicio leal, un juicio que no se salga del... Vamos a suponer que este mismo ladrón, vamos a tomar este ladrón que robó el banco. Si la ley dice, hermano, que se le debe de dar, vamos a suponer 10 años de prisión por lo que hizo, el juez le pone 60. Es un juicio injusto. Le está dando de más. Ahora, si ese ladrón llega ante él y la ley dice que 10 años en cárcel es lo menos que se le debe dar, y si el juez dice 1 año, es un juicio injusto. Eso es ser un juicio injusto, hermano. Cuando a una persona se le da lo que no merece. Alabado sea Dios. Entonces Dios dice, alabado sea el nombre de Cristo. Leemos, a ver si no se me pasa el texto. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el justo juicio, hermano, que uno debe de dar a la persona, hermano. Sí debe juzgar, pero con justo juicio, dentro de lo que está dentro de la palabra de Dios. Malaquías 3:18, ya lo leímos, que el hombre de Dios debe de hacer diferencia entre el bueno y el justo, es decir, entre el malo y el justo, y debe de notar, de saber decir el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Yo sé quién le sirve a Dios y yo sé el que no le sirve también. Yo sé el que está en adulterio, sé el que ha hecho fraude, porque Dios lo revela. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va a juzgarles conforme a la palabra, y si Dios me da un mensaje, yo lo doy. Eso es juzgar, hermano, con justo juicio. Pero si yo hago lo mismo que ellos, mejor me bajo. Si yo soy un fraudulento, un adúltero, un fornicario, mejor me bajo de aquí. Eso es lo que no hacen otros pastores, hermano. Hacen lo mismo que hace la congregación y siguen predicando. Y si pueden juzgar al siervo de Dios.
Aquel que se esfuerza, así lo juzgan, lo vituperan y lo calumnian, pero cuando llega lo que ellos sembraron, empieza, es que el hermano, a usted habla más del hermano, ay hermano, no me puede juzgar, usted no es quien para juzgarme, pero sí pueden juzgar ellos, y estando mal delante de Dios. Eso le llama hipócritas. Versículo 5, capítulo 7 de Mateo. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo. Seguimos leyendo un poco más rápido, hermano, para dejar la otra mitad para el otro domingo. Alabado sea Dios. Pablo, hermano, exhorta a los corintios una vez más. Era el juez de Corinto. Estamos leyendo 5:11 de primera del libro de Corintios. Dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero hermano, usted está siendo apóstata, porque el Señor se juntaba con las prostitutas y los borrachos, se juntaba con los ladrones. Exactamente. Cristo se juntaba con toda esta clase de personas, pero ellos todavía no creían. Pero aquí Pablo dice, con los que se dicen ser hermanos. Una cosa es que sea un borracho que aún no conoce a Jesús, y otra cosa diferente que sea un borracho que ya dice que es hermano y que cree y que danza y profetiza. Aquí está la palabra para usted y para mí. Yo debo discernir entre el justo y el malo. Dios me ha puesto como juez para saber el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y Pablo dice, no te juntes con esta clase de hermanos que se dicen serlo, pero ¿son qué? Fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, con el tal ni comáis. Primera de Corintios 5:11. Este estudio, hermano, está avanzado. Vamos a tratar de colocar solamente la mitad para la otra mitad del siguiente servicio. Y hermano, Pablo, el juez de Corinto, alabado sea Dios, está juzgando al pueblo corintio. Lo está juzgando a la iglesia, le alerta, le dice, guárdense de ellos, prepárense, sepárense. Ellos no son, ellos les van a contaminar, les van a hacer caer en lo mismo. Sepárense, no coman con ellos, alabado sea Dios. Él estaba juzgando, los estaba reprendiendo, los estaba exhortando, los estaba guiando, los estaba descubriendo aquello oculto, hermano. Hace falta que usted y yo nos levantamos, hermano, no como jueces, verdugos, hermano, sino como hombres de Dios que digan, hermano, acuérdense que la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted ve que un hermano se está congregando en otro lugar, hermano, donde no hay bendición, donde el pastor pseudo asalariado es un hombre, hermano, con 3 mujeres, usted le va a decir, no vayas a ese lugar. Eso es lo que hace falta, hermano, que se descubra la mentira dentro de las congregaciones. ¿Cuántos años estuvo la Iglesia Católica cubriendo la pedofilia, el abuso hacia los niños, el abuso hacia las niñas, el abuso de los sacerdotes? ¿Cuántos años pasaron, hermano? Hasta hace poco empezaron a descubrirse los casos, porque eso es lo que hace falta, que jueces de Dios se levanten y digan, hermano, y descubran el pecado de la iglesia. Alabado sea Dios. Y eso es lo que el hombre de Dios tiene miedo. Alabado sea Cristo. Pero seguimos a esto, vamos a hablar de eso. En segunda de Tesalonicenses, hermano, sigue hablando el apóstol Pablo, pero a la otra iglesia. Capítulo 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, hermano, pongan atención, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjese, ¿qué enseñaba Pablo, hermano? ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? Pablo, hermano, enseñaba santidad. Pablo enseñaba cómo adorar a Dios.
Él nos enseñó a nosotros que aún en prisiones Él podía cantar a Dios. Él nos enseñó que aún enfermo podía cantar y adorarle al que vive y que reina para siempre. Él nos enseñó, hermano, la transformación de impío a justo. Eso es lo que Pablo enseñaba y eso es lo que muchos nos seguían. Alabado sea Dios. Y en el libro de Mateo, hermano, capítulo 13, para mostrar con la Biblia que los pastores, especialmente los líderes en la congregación, Dios los ha puesto como atalayas. Dios los ha puesto, alabado sea el nombre de Jesús, como pequeños jueces en la iglesia. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 30. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Porque el diablo dice, no juzguéis, nadie debe juzgar, no más Dios. Solamente Dios puede juzgar. Pero es porque el diablo no lee los 6 versículos del capítulo 7 de Mateo. Solamente lee el primero. Vamos a leer, hermano. Jesús dice que debemos de juzgar con justo juicio. O sea, se refiere, no juzguéis con un justo hipócrita, con un juicio mentiroso. Mateo 13:30 dice, dejad crecer, dice Jesús, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjese, ¿por qué dice Jesús estas palabras? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Porque estos líderes de los cuales habla Jesús son pequeños jueces que se están dando cuenta de lo que es trigo y lo que es cizaña. Esto se predica en esta hora para que los jóvenes, hermano, no se les vaya a doctrinar más adelante en otros lugares. Alabado sea Dios, de que no se debe juzgar. Sí se debe juzgar conforme a la palabra de Dios. Jesús dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí está hablando de unos encargados que Dios puso y que esos encargados saben lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Alabado sea Dios. El diablo dice que no podemos juzgar. Sí podemos juzgar. Pero el proverbista decía, capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, segunda parte, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, ¿el padre puede juzgar? Sí. Entonces, el diablo miente cuando dice que no podemos juzgar. El padre al hijo a quien quiere, corrige. Vamos a ver solamente unos 3 casos solamente, hermano, y ahí vamos a parar y vamos a dejar la continuación. Ya estamos por terminar esta primera parte de alabado sea Dios, juzgando o no juzgando. Vamos a mirar en una porción bíblica en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 19, para la gloria de Cristo. Estamos para terminar la primera parte. Éxodo 32 versículo 19 dice la Biblia, hermano: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí se trata, hermano, en este capítulo 32 habla sobre la adoración al becerro de oro que el pueblo de Israel había fabricado por manos del hermano de Moisés, Aarón. Aarón pensaba que estaba haciendo un bien para el pueblo, pero llega Moisés, Dios le habla, dice: anda, regrésate, porque aquel pueblo que puse en tus manos, ahora que el pueblo se ha hecho dioses.
¿Y usted sabe cuántos dioses se ha hecho la iglesia hoy en día? Infinidad de dioses. Entonces Dios puso a Moisés como verdadero, es decir, lo puso como un verdadero siervo de Dios, como juez lo puso. ¿Qué es lo que hizo este juez Moisés, hermano? Miró el campamento en lujuria, miró aquellas voces, aquellas manos batiéndose, hermano, adorando aquella imagen, aquel becerro de oro. ¿Qué es lo que hace un siervo cuando ve una anomalía dentro de la congregación? Hay un coraje, un celo por la casa del Señor, y empieza aquel hombre, hermano, a quebrar aquellas tablas, las avienta contra aquel animal en el monte, aleluya, y empieza a fundir aquel becerro y a mostrarle al pueblo de Israel que lo que estaban haciendo a Dios no le agradaba. Moisés actúa como un juez. Moisés, el siervo de Dios, actúa de la manera que hubiera actuado un juez terrenal. Empieza a juzgar al pueblo. Aunque el pueblo decía, este becerro nos sacó del pueblo de Egipto, nos sacó de esclavitud. Y aunque decían, hermano, esta fiesta es para Jehová, Moisés nunca se acordó de eso. Fundió fuego nuevamente aquel becerro y lo destruyó. No solamente quebró las tablas de la ley en presencia de Israel, sino que fundió este animal también, este pueblo. Así que en esta tarde, alabado sea Dios, póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Quién es aquel que perdona los pecados? ¿Quién es aquel que sana tus dolencias? ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Es Jesús que murió en esa cruz. Es Jesús, derramó su sangre en la cruz. Es Jesús, tu Señor y Salvador. Es Jesús, tu Señor. Aquel que sana tus dolencias. ¿Quién es aquel que liberta a los cautivos? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Es Jesús que murió en esa cruz. Es Jesús, derramó su sangre en la cruz. Es Jesús, tu Señor y Salvador.